en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. Y para hablarnos de esa monumental obra que supone el Valle de los Caídos, contamos esta noche con el presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares. Muy buenas noches y bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenas noches y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias. Pablo, ¿de dónde surge tu relación con el Valle de los Caídos? Bueno, pues lo mío es una relación familiar y además en primera línea, puesto que mi abuelo materno, Antonio Clemente, fue un trabajador republicano del Valle de los Caídos, obrero libre, pero él decía de sí mismo, siempre lo repetía, que era más rojo que un coche de bomberos. Siempre había estado bastantes años trabajando en las obras del Valle de los Caídos, y contaba a sus nietos sus vivencias, su día a día en las obras del Valle, los recuerdos que él tenía de aquella época, de la cual él tenía muchísimo cariño el conjunto monumental, y desde luego estaba muy orgulloso de su paso por la construcción de ese extraordinario conjunto monumental. Los nietos lo escuchábamos, unos con más interés, otros con menos. Yo era de los que más interés, porque me maravillaba lo que contaba el abuelo y sobre todo el cariño con el que contaba su paso por las obras del Valle, y desde ahí pues se puede decir que llevo 40 años desde ese momento investigando cómo fue la construcción de ese extraordinario lugar. Uh-huh. ¿Qué hay de verdad y de leyenda respecto a todos esos tópicos que se han extendido sobre la construcción de ese monumento? Por ejemplo, que se trataba de un auténtico campo de concentración para represaliados del franquismo, un campo de trabajo esclavo, cual campo de concentración nazi. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues absolutamente nada. Solamente hace falta recurrir a las fuentes primarias, y las fuentes primarias son los benditos archivos donde se encuentra la documentación clave que desmonta ese mito, quizá el más recurrente que hay en contra del Valle. El Valle de los Caídos, de campo de concentración, nada, absolutamente nada. Para ir a trabajar al Valle de los Caídos, es cierto que hubo mano de obra reclusa. Como mano de obra reclusa utilizó la Segunda República antes de la guerra y durante la guerra para la construcción de edificaciones civiles de todo tipo. Eso sí que se podía considerar que era un trabajo absolutamente esclavo, puesto que eran trabajos forzados y sin remuneración. En el Valle tenían remuneración, exactamente la misma remuneración los presos que los obreros libres. En el Valle de los Caídos se necesitaba en muchos casos el enchufe, tan español por otra parte, para poder ir a trabajar a las obras del Valle. Por supuesto, por una figura fundamental, la figura jurídica de la redención de penas por el trabajo. Por cada día trabajado en el Valle de los Caídos se llegó a redimir 6 días de condena. Y eso además del salario, ¿no? Pablo, eso además del salario. Además del salario, por supuesto. Además es que con respecto al salario podíamos entrar a debatir o a contar cómo fue aquello, porque todo se hizo de una manera absolutamente extraordinaria y primaba en todos los casos los beneficios que se le podían dar al preso en cuestión de salarios. Tenían el mismo salario que los obreros libres con respecto a su capacitación profesional. El que era peón, el que era oficial de albañilería cobraba como oficial de albañilería, y casos muy concretos y muy famosos y que son los referentes a los cuales nosotros siempre nos referimos. El maestro que trabajaba en el Valle de los Caídos dando clase a los hijos de los presos y a los hijos de los libres era un preso trabajando, redimiendo condena de lo suyo, de maestro, al igual que el doctor, el doctor Ángel Usín, que es una figura clave para el entendimiento de otro de los mitos, como fue el de los accidentes laborales en el Valle con resultado de muerte, que ahora me imagino me preguntarás por ello. Sí. Es decir, allí todos y cada uno de los presos que trabajaron allí redimieron condena a una velocidad absolutamente impensable en otras épocas, sobre todo en la época, como digo, de la Segunda República, que es cuando se empezó a utilizar presos para la edificación, para las obras civiles, y desde luego no solamente redimían condena, tenían su salario exactamente igual que los obreros libres, y además, y esto es algo poco conocido, lo cuenta muy bien el profesor Alberto Bárcena en su libro Los presos del Valle de los Caídos. Además también en muchos casos se le dieron a los antiguos presos del Valle de los Caídos, se les dieron viviendas en Madrid y unas condiciones de pago extraordinariamente ventajosas. Uh-huh. Esto no pretendo llevar razón porque sí, esto está en los archivos, solamente hace falta querer encontrar esa información y desde luego divulgarla. Lo que pasa es que hay mucha gente que la ha encontrado y no ha querido divulgarla porque va muy en contra de sus fines contra el Valle, que es satanizar el Valle desde todos los puntos de vista. Este es el primero, desde luego. Otro fake que has nombrado hace un momento es el de la cantidad de muertos que se produjeron durante la construcción del Valle. ¿Qué hay de verdad en esto?
Vamos a ver, el Valle de los Caídos hay que tener en cuenta primero, creo que es un dato importante, que de los 19 años de construcción del Valle de los Caídos, tan solo en 7 de estos 19, las obras empiezan el 1 de abril del 40 y se inaugura el 1 de abril del 59, fueron 19 años de construcción, tan solo en 7 y no llega por unos pocos meses, hubo presencia de mano de obra reclusa en el valle. Esto es, desde marzo del año 43 hasta enero del año 1950. Lo digo porque uno de los el segundo capítulo de este mito del tema de los presos y sobre todo de los muertos en la construcción dice que murió un montón de gente haciendo la cruz, construyendo la cruz, cuando eso es rigurosamente falso. La cruz empieza a edificarse en el año 52 y, como bien he dicho, hacía ya más de 2 años que no había un solo preso trabajando en las obras del valle, pero es que además se da el feliz caso que durante la construcción de la cruz no hubo un solo accidente laboral con resultado de muerte. De los 2.000 presos, que no 20.000, que es lo que nos han querido vender desde siempre, 2.000 presos en esos 7 años de construcción del valle, en los que hubo mano de obra reclusa en el valle, se puede considerar que hubo aproximadamente unos 14 o 16 accidentes mortales con resultado de muerte, de los cuales tan solo 3 fueron presos. El resto había presos que habían dejado de serlo y ya murieron como obreros libres. No quiero frivolizar, puesto que ya solamente un solo accidente mortal con resultado de muerte ya es una tragedia, pero fueron 16 los accidentes mortales, de los cuales 3 tan solo fueron presos, el resto fueron libres, porque allí la gente, había muchos más obreros libres que presos. Es decir, no quiero marear a la audiencia con datos y más datos, pero desde luego la historia aquí tampoco es como nos la han querido contar desde siempre. Lo que sí, el último dato que voy a dar es que durante todo el proceso constructivo del Valle de los Caídos hubo aproximadamente unos 40 muertos. Esto lo voy a especificar porque a la gente le chocará. Estoy diciendo 14 o 16 accidentes mortales y ahora estaba hablando de 40 muertes. Allí la gente, los presos, vivían con sus familias. Los libres también vivían con sus familias. Es decir, ahí se creó una pequeña población con un número no pequeño de vecinos en Cuelgamuros. La gente de 19 años tiene la mala costumbre de ir muriendo. Yeah. Nosotros hemos conseguido en esos archivos primarios la documentación taxativa que avala nuestras tesis y que te podemos dar con nombre y apellidos la gente que murió en el Valle de los Caídos durante las obras desde el año 40 hasta el año 59 que aquello se inaugura. Fueron 40 los fallecimientos y para esto tan solo hay que recurrir a los registros al registro civil de San Lorenzo del Escorial. 40 fallecimientos, de los cuales, repito, efectivamente. 40, pero de gente que se va muriendo, ves las actas, pues un señor de 85 años que tenía una tuberculosis, otro señor que se ahogó en una acequia por la noche, un señor que murió de un infarto, varios niños recién nacidos, porque allí los niños nacían también. Repito, 40 muertes en el Valle en esos 20 años, 19 para ser exactos, de los cuales tan solo presos fueron 3. Y repito, el resto de los accidentes laborales con resultado de muerte fueron obreros libres. Todos ellos una tragedia, pero desde luego ni muchísimo menos como nos lo han querido vender, que hablan algunas fuentes de 20.000 los muertos que hubo trabajando en el Valle de los Caídos. Absolutamente ridículo esa cifra. También hay quien dice que Franco desde el principio quiso construirse allí un gran mausoleo, como si un faraón se tratase. Eso es otro de los mitos, también uno de los más recurrentes, pero además que tiene fácil respuesta y para ello solamente ha hecho falta estudiarse un poquito cómo fue la historia y para eso están los archivos. Franco nunca dijo de querer ser enterrado en el Valle de los Caídos, tampoco dijo lo contrario, como digo yo siempre con todo el respeto del mundo, era gallego en ejercicio, no dijo ni una cosa ni la contraria. La decisión del enterramiento del general Franco en el Valle de los Caídos parte de una conversación que tuvieron el todavía príncipe de España, y digo todavía porque a los pocos días ya fue coronado como Juan Carlos I, y el que era por entonces presidente del gobierno en noviembre del 75, Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro tenía un informe del CSET, de los antiguos Servicios de Información del Estado, que recomendaban que el enterramiento del general Franco, cuando esto sucediese, porque todavía estamos hablando con Franco en vida en sus últimos días, tendría que ser en un lugar relativamente cerca de Madrid, pero también relativamente lejos de Madrid. Buscaban los Servicios de Información del Estado que ni los propios ni los ajenos pudieran acudir a su lugar de sepultura, con cada uno con sus intenciones.
pensaron en el Valle de los Caídos. De hecho, la sepultura del general Franco en el Valle de los Caídos hubo que improvisarla deprisa y corriendo. Esto es otra prueba más de que no estaba preparada la sepultura bajo ningún concepto. Y Franco fue enterrado porque la familia dio su permiso ante los requerimientos de Juan Carlos I, todavía como príncipe, y de Carlos Sainz Navarro. La familia dio el permiso y el 23 de noviembre de 75 se enterró al general Franco entre el coro de los monjes benedictinos y la parte trasera del altar mayor. Punto. No fue un lugar pensado por Franco como lugar de su futuro enterramiento. ¿Por qué surge la ambición por acabar con este monumento, ¿no? Y sobre todo, Pablo, ¿por qué es tan importante defenderlo de estos talibanes de la historia? Vamos a ver, yo tengo una teoría que es la siguiente. El Valle de los Caídos está erigido como lugar de verdadera paz, reconciliación y concordia. El que conozca un poquito en profundidad cómo está construido y sobre todo la ornamentación en forma de esculturas, en forma de tapices, en forma de ese extraordinario mosaico que tenemos en la cúpula de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, todo está orientado a hacernos ver que en España hubo una guerra. El mismo decreto fundacional del Valle así lo dice, que hubo una guerra que no debe volver a repetirse. Todas las guerras son malas, pero las guerras entre hermanos las peores. Y está erigido, como no tengo ni una sola duda, como lugar de verdadera paz, reconciliación y concordia. El primer ejemplo lo tenemos, sobre todo, en que allí están enterrados juntos los caídos de ambos bandos de una guerra contendiente, de una guerra como fue la Guerra Civil Española. Si este monumento, en vez de estar en España, estuviera en cualquier otro país, no hace falta irse muy lejos, sería solamente por esto, sería uno de los lugares, por supuesto, mejor conservados, más respetados de los que tuviera el país en cuestión que fuese, ¿no? Además, hay gente que, voy a dar una vuelta de tuerca al asunto, hay gente que quiere ganar la guerra 80 años después de haberla perdido. Y sobre todo también, y esto es así, porque estoy absolutamente convencido, la Cruz del Valle de los Caídos es la cruz más grande de la cristiandad. Son 150 metros de cruz de piedra que se ve en los días claros en la meseta madrileña a más de 60 kilómetros de distancia. Y hay gente que la sola visión de la cruz no pueden soportarla. Y estamos hablando de la cruz más grande de la cristiandad. Es odio a la cruz, odio a la fe y odio a los sentimientos religiosos de mucha gente. No tengamos una sola duda que el tema es político, pero también es religioso. Hace algunos programas nos visitaba el padre Calvo Zarraute y ya nos anunció la ambición del gobierno por desacralizar la basílica en este año 2025 con motivo del cincuentenario de la muerte del general Franco, ¿no? Y que por eso se sucedían esas continuas visitas de ministros del gobierno de España al Papa. ¿Cuál creéis o cuál percibís vosotros que es el plan del gobierno para el Valle de los Caídos? Pues fundamentalmente pienso que ese, desacralizar la basílica, sacar todos los restos que hay allí, entregárselos a sus familiares, como si aquello fuera tan sencillo. Tengamos en cuenta que ya hay 34.000 restos de caídos, de los cuales 12.510 ya ingresaron allí como no identificados, puesto que sus lugares de primitivo enterramiento en los campos de batalla y en cementerios municipales y parroquiales ya eran así, eran no identificados, ¿no? Entonces quieren desacralizar la basílica, sacar todos los restos. Si pudieran dinamitar la cruz, no tengamos una sola duda que lo harían, Y lo único que digo yo con respecto a lo de mi admirado padre Calvo Zarraute, lo que dijo, que creo que tiene razón, que quieren desacralizar la basílica, pero yo lo siento mucho, por mucha buena opinión que tenga el presidente del gobierno de sí mismo, él no tiene ninguna competencia para desacralizar nada menos que una basílica pontificia. Ahora bien, quien sí que tiene esa posibilidad, que es su santidad el Papa y las altas autoridades eclesiásticas de este país, me da la impresión que como sigan mirando hacia otro lado, podrá conseguir el presidente del gobierno lo que quiera, con su complicidad. Uh-huh. ¿Cómo podemos contribuir todos a que estos liberticidas no se salgan con la suya, Pablo? Pues yo lo tengo muy claro. Seguir yendo al Valle de los Caídos, hay que ir al Valle de los Caídos, mantener aquel sitio vivo, incluso en los peores momentos en cuestión de mantenimiento de ese lugar, como son los últimos años que estamos pasando, el Valle sigue teniendo 250.000 visitas, para un monumento muy parcialmente visitable. Hay que ir a acompañar a los monjes benedictinos, el que tenga motivaciones religiosas, por supuesto, a la misa de 11, que todos los días, excepto los lunes, ofrecen los monjes benedictinos, los fines de semana, haciendo uso de la hospedería, haciendo gasto en la hospedería, puesto que la única fuente de financiación que tienen los monjes en estos momentos es la hospedería del Valle de los Caídos. Es decir, hay que estar muy atentos y, por supuesto, no podemos, en
estos momentos los que están escuchándonos, y cualquier persona que se sienta concernida en la defensa del Valle, no podemos permitir que se salgan con la suya en este aspecto. No pueden convertir el Valle de los Caídos en lo que el Valle de los Caídos no es. El Valle de los Caídos es un lugar de paz, reconciliación y concordia, y tiene que seguir siéndolo. No pueden convertirlo en un mausoleo extraño que los horrores, supuestos horrores del franquismo. Tenemos que estar arropando muy mucho a la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y esperar que el tiempo pase y que la lógica dicte que estos señores se vayan de una santa vez del Valle de los Caídos, se vayan de una santa vez del gobierno, y por supuesto responsabilizar a quien venga detrás a que lo mantenga adecuadamente, puesto que el PP es también parte del problema, ¿eh? Los gobiernos de izquierdas por odio y los gobiernos de derechas por cobardía tienen el Valle de los Caídos en el estado en el que estamos. El PP es tan cómplice como el PSOE en este caso. Pero ¿tú crees, Pablo, realmente que Ayuso es tan cobarde como para no hacer algo por declarar como bien de interés cultural el Valle, para de esa forma protegerlo o dificultar los planes del gobierno de alguna forma? Ayuso tiene encima de la mesa que está a punto de salir una sentencia por parte de los tribunales madrileños sobre nuestra petición, nuestro recurso contencioso administrativo de petición para la incoación del expediente de bien de interés cultural para el Valle de los Caídos. Isabel Díaz Ayuso sabe perfectamente que está legitimada legalmente para poner las trabas necesarias para que no convierta en el Valle en lo que el gobierno de Sánchez quiere convertir el Valle. Y como lo sabe y como no lo está haciendo, yo lo siento mucho, pero en estos momentos Isabel Díaz Ayuso y su gobierno regional están siendo el cómplice que necesita el gobierno de Pedro Sánchez para llevar adelante sus fines destructivos con el Valle. Todavía está tiempo de cambiar esto y esperamos que lo haga antes de que un tribunal le obligue a ello. ¿Realmente estamos hablando de un monumento tan valioso desde el punto de vista artístico, Pablo? Por supuesto que sí. Sobre todo porque, bueno, yo no digo que todos los monumentos o fábricas de leche que está en la Comunidad de Madrid catalogando como bien de interés cultural, digo lo de fábricas de leche porque lo último que han hecho ha sido la catalogación de la antigua fábrica de Clesa, que con todos mis respetos no deja de ser una nave en un polígono industrial, que se me entienda el tono en el que quiero decir esto, ¿no? El Valle de los Caídos hay obra de los mejores artistas españoles de aquella época, ¿eh? El primer arquitecto fue Pedro Muguruza, que fue uno de los arquitectos más mejores, que se me permite hablar de este modo, que hubo en España en el primer tercio, sobre todo del siglo XX, sobre todo en tiempos de la Segunda República, porque la obra de Pedro Muguruza empieza en la Segunda República. Bueno, gran parte de o una buena parte de los edificios más representativos que se construyeron en Madrid en aquella época llevan su firma. El Cine Coliseum, el Palacio de la Prensa, la Goleta del Callao, el Monumento a Cervantes en la Plaza de España. Es decir, como arquitecto era un arquitecto extraordinario, como arquitecto extraordinario fue su sucesor, Diego Méndez. Pero es que están las obras de Juan de Ábalos, escultor mundialmente conocido y reconocido, que por cierto era el carné número 7 del Partido Socialista de Mérida. No, están obras de ese escultor nacionalista vasco, como se llamaba Julio Beovide, que fue el que hizo la extraordinaria e impresionante talla de Cristo que tenemos en el altar mayor del Valle. Es decir, obra de Carlos Ferreira, otro escultor extraordinario. Allí están los mejores escultores de aquella época, tienen su obra en el Valle de los Caídos, así como arquitectos. Santiago Padrós, que es el que hizo el extraordinario mosaico que tenemos en la cúpula del Valle. La obra de Santiago Padrós se estudió en las academias de Bellas Artes del mundo entero, excepto en ¿cuáles? Excepto en las españolas. ¿Cuál es su horrible delito? Lo de delito lo digo entre comillas. El horrible delito del pobre Santiago Padrós fue el hacer su obra culminante, su obra más importante, el mosaico de la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos. De la cúpula, ¿no? El mosaico que hay en la cúpula. Eso es. Los mejores artistas españoles de aquella época, y en España siempre hemos andado sobrados de buenísimos artistas, ahora tengo mis dudas, contribuyeron con su arte en el Valle de los Caídos. No lo digo yo, lo dicen profesores, historiadores, catedráticos de historia del arte, etcétera. Esto no es una decisión mía porque me guste mucho el Valle, sino porque hay gente que lo dice bastante más cualificada que yo, lo dice y lo atestigua de este modo. Pablo, supongo que con esta actividad tuya de defensa del Valle estará señalado, ¿no? ¿Cómo afecta esto a tu vida personal y profesional? Bueno,
Problemas hemos tenido, por supuesto que sí, porque claro, defender el valle te convierte, supuestamente te convierte de manera automática en un peligrosísimo fascista. Como yo también defendería igualmente el monasterio del Escorial, lo digo por cercanía y por vecindad con el Valle de los Caídos, y el que defienda el monasterio del Escorial a nadie se le ocurre llamarle monárquico, ¿me entiendes? No sé si sabes el tono que estoy diciendo esto. Desde luego problemas estamos teniendo, porque defender el valle de los ánimos destructivos de un gobierno nos convierte automáticamente en fascistas y peligrosísimos. Curiosamente, los que quieren tirar la cruz son demócratas y los que queremos y los que queremos evitarlo somos fascistas. Fíjate qué paradoja. Pero esto es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Es una lucha muy desigual, porque ellos tienen todos los resortes y todo el poder de un gobierno para intentar sus ánimos destructivos. Ya lo intentó Zapatero y no pudo, y ahora ha venido Pedro Sánchez ya resabiado con lo que le pasó a Zapatero, que no pudo. Pero tenemos que hacer todo lo necesario para que esto no pueda ser. El Valle de los Caídos tiene que seguirse conservando como lo que es un conjunto monumental de primer orden, un conjunto espiritual de primer orden, donde están ahí los benedictinos, que también está en los papeles ahora mismo en las intenciones de la expulsión de los monjes benedictinos, que lo único que han hecho durante todos estos años ha sido cumplir de manera ejemplar con las obligaciones que contrajeron cuando se instalaron en el Valle de los Caídos en el año 58. Rezar por todos los caídos, no solamente los que están en el Valle, sino los que están en cualquier cementerio, en cualquier fosa de España, de las tristemente famosas fosas que todavía existen, de uno y otro bando. ¿Y por qué te merece a ti personalmente este sacrificio, esta lucha, Pablo? Pues muy sencillo. Cuando algún éxito hemos tenido en la defensa del Valle, yo se lo debo fundamentalmente a mi abuelo, que estaría tan orgulloso de ver cómo su nieto anda metido, mi abuelo, repito, el republicano, que estaría muy orgulloso de ver cómo su nieto y gente como su nieto, mucha gente que hay alrededor de la asociación lucha por el Valle. Pero es que lo único que estamos haciendo es intentar salvaguardar el patrimonio histórico y artístico español, y el Valle de los Caídos es un grandísimo ejemplo de esto durante el siglo XX. No van a poder con el Valle. Si quieren tirar la cruz del Valle, previamente no van a tener que dinamitar a unos pocos. Pablo Linares, presidente de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo, Pablo.